El Picaya gracilens, un pequeño organismo en forma de anguila descubierto en los famosos esquistos de Burgess de la Columbia Británica canadiense, representa uno de los hallazgos paleontológicos más trascendentales para entender los orígenes remotos del filo Chordata, al que pertenecen todos los vertebrados, incluyendo a los seres humanos. Un fósil que durante décadas ha ocupado un lugar central en los debates científicos sobre cuándo y cómo evolucionaron las primeras características que definirían a nuestro propio linaje biológico en los océanos del período Cámbrico Medio hace aproximadamente 508 millones de años. Descubierto originalmente por Charles Doolittle Walcott durante sus expediciones pioneras al Burgess Shale entre 1910 y 1920, pero inicialmente clasificado erróneamente como un gusano anélido, este organismo de apenas 4 a 5 centímetros de longitud fue reevaluado en la década de 1970 por el paleontólogo Simon Conway Morris, quien reconoció por primera vez sus afinidades chordatas al identificar estructuras anatómicas clave como una notocorda primitiva, el precursor evolutivo de la columna vertebral, músculos en forma de zigzag, miómeros, organizados en segmentos llamados somitas, y un posible sistema vascular branquial, características que en conjunto sitúan al Picaya cerca de la base del árbol evolutivo de los chordados como posible pariente cercano del ancestro común que daría origen tanto a los vertebrados como a sus grupos hermanos modernos, los cefalocordados, representados hoy por el anfioxo, y los urocordados, las asidias o tunicados. La anatomía del Picaya gracilens, preservada con extraordinario detalle en los finos sedimentos del Burgess Shale, que capturaron incluso impresiones de sus tejidos blandos, revela un diseño corporal hidrodinámico y segmentado que combina rasgos primitivos con adaptaciones sorprendentemente avanzadas para su época, mostrando un cuerpo alargado y comprimido lateralmente, con una cabeza poco diferenciada que carece de estructuras complejas como ojos desarrollados o mandíbulas óseas, pero que presenta lo que parecen ser un par de tentáculos o apéndices sensoriales anteriores, seguidos por un tronco musculoso, organizado en una serie de bloques en forma de W, los miómeros, que se extienden a lo largo de aproximadamente un centenar de segmentos y que representan una de las evidencias más claras de musculatura segmentada en cualquier fósil del Cámbrico. La estructura más importante desde el punto de vista evolutivo es la notocorda, una varilla flexible pero resistente que recorre dorsalmente casi toda la longitud del cuerpo y que en los vertebrados posteriores se convertiría en el eje central alrededor del cual se desarrollaría la columna vertebral, preservada en los fósiles de Picaya como una delgada línea oscura que corre por encima del intestino y debajo de lo que podría ser un cordón nervioso dorsal, otra característica definitoria de los chordados, que sugiere que ya poseía un sistema nervioso centralizado, organizado según el mismo plan básico que el de los peces y otros vertebrados. La parte posterior del cuerpo de Picaya termina en una expansión aplanada que probablemente funcionaba como aleta caudal para la propulsión nadadora, mientras que ventralmente presenta una estructura alargada que ha sido interpretada de diversas formas, como un órgano similar al endostilo de los cefalocordados modernos, una glándula que en los chordados inferiores participa en la alimentación por filtración y que evolucionaría hacia la tiroides en los vertebrados, como un simple pliegue ventral o incluso como un posible precursor de las aletas pares que caracterizan a muchos vertebrados posteriores, aunque esta última interpretación sigue siendo controversial, dada la ausencia de esqueletos dérmicos o radios de aleta claramente diferenciados en los fósiles conocidos. La locomoción de Picaya ha sido reconstruida basándose en la disposición de sus músculos segmentados y la forma general del cuerpo, como un movimiento ondulatorio lateral similar al de las anguilas modernas, con contracciones alternas de los miómeros a lo largo del cuerpo que generaban ondas de flexión que se propagaban desde la cabeza hacia la cola, impulsando al animal a través del agua, un estilo de nadación que habría sido eficiente para moverse entre las corrientes del fondo marino cámbrico, aunque
aunque probablemente no para persecuciones rápidas o maniobras complejas. El ambiente en el que vivió Picaya gracilens, preservado en los sedimentos del Burgess Shale, corresponde a un ecosistema marino de talud continental situado al pie de un enorme arrecife microbial en lo que hoy son las montañas rocosas canadienses, pero que durante el Cámbrico Medio se ubicaba cerca del Ecuador, en el margen occidental del continente de Laurencia, un mundo submarino donde Picaya compartía hábitat con una asombrosa variedad de organismos que incluían desde los gigantescos depredadores como Anomalocaris hasta extrañas formas como Opavinia y Alucigenia, así como los primeros representantes de grupos modernos como los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. La posición de Picaya en esta red trófica primitiva ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos investigadores lo consideran un nadador libre que se alimentaba filtrando partículas orgánicas en suspensión, similar a los anfioxos actuales, mientras que otros proponen que podría haber sido un detritívoro que se alimentaba de materia orgánica en los sedimentos del fondo o incluso un consumidor de pequeños organismos microscópicos, aunque la ausencia de estructuras bucales complejas o aparatos filtrantes especializados en los fósiles conocidos hace difícil determinar con certeza sus hábitos alimenticios precisos. La importancia filogenética de Picaya gracilens trasciende con creces su tamaño modesto y su aparente simplicidad anatómica, ya que este pequeño organismo representa el mejor candidato conocido hasta ahora a ser el representante más antiguo del linaje que eventualmente conduciría a todos los vertebrados, incluyendo a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Su combinación única de características, notocorda, musculatura segmentada, sistema nervioso dorsal y posible sistema branquial, encapsula el conjunto mínimo de rasgos que definen a un cordado primitivo, proporcionando una ventana crucial a cómo podrían haber sido los ancestros remotos de nuestro propio filo biológico. Esta interpretación, sin embargo, no está exenta de controversia. Algunos paleontólogos argumentan que Picaya podría representar, en cambio, un grupo hermano de los cordados verdaderos o incluso un miembro temprano de los deuteróstomos basales, el gran grupo que incluye a cordados, equinodermos y otros filos menores, señalando ciertas características anatómicas, como la posible presencia de apéndices anteriores que no tienen equivalente claro en los cordados modernos. La importancia filogenética de Picaya gracilens trasciende con creces su tamaño modesto y su aparente simplicidad anatómica, ya que este pequeño organismo representa el mejor candidato conocido hasta ahora a ser el representante más antiguo del linaje que eventualmente conduciría a todos los vertebrados, incluyendo a los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Su combinación única de características, notocorda, musculatura segmentada, sistema nervioso dorsal y posible sistema branquial, encapsula el conjunto mínimo de rasgos que definen a un cordado primitivo, proporcionando una ventana crucial a cómo podrían haber sido los ancestros remotos de nuestro propio filo biológico. Esta interpretación, sin embargo, no está exenta de controversia. Algunos paleontólogos argumentan que Picaya podría representar, en cambio, un grupo hermano de los cordados verdaderos o incluso un miembro temprano de los deuteróstomos basales, el gran grupo que incluye a cordados, equinodermos y otros filos menores, señalando ciertas características anatómicas, como la posible presencia de apéndices anteriores que no tienen equivalente claro en los cordados modernos. El descubrimiento y reinterpretación de Picaya ha tenido implicaciones profundas para nuestra comprensión del ritmo y los patrones de la evolución durante la explosión cámbrica, el periodo crucial en la historia de la vida cuando aparecieron casi todos los grandes grupos de animales en un intervalo geológicamente breve. Durante mucho tiempo se pensó que los cordados, dado su plan corporal aparentemente complejo, habían aparecido relativamente tarde en el registro fósil, quizás no hasta el Ordovícico o incluso el Silúrico, pero la presencia de Picaya ya en el Cámbrico Medio sugiere que los fundamentos anatómicos del diseño cordado estaban bien establecidos apenas unos millones de años de la primera aparición de animales complejos en el registro fósil, indicando que la diversificación de los principales linajes animales ocurrió de manera extremadamente rápida una vez iniciada.
Al mismo tiempo, la relativa rareza de Picaya en los esquistos de Burgess, representado por apenas unos cientos de especímenes en comparación con los miles de algunos artrópodos contemporáneos, sugiere que los primeros cordados eran componentes menores de los ecosistemas cámbricos, ocupando nichos ecológicos marginales que solo más tarde, con la evolución de características como las mandíbulas y las aletas pares, permitirían a sus descendientes vertebrados diversificarse y dominar muchos ambientes acuáticos. Los estudios recientes sobre Picaya gracilens han sido revolucionados por el uso de nuevas tecnologías en imagenología y análisis de fósiles. Las técnicas de fotografía bajo luz ultravioleta han revelado detalles anatómicos previamente invisibles en los especímenes conocidos, incluyendo posibles estructuras branquiales y patrones de vascularización. La tomografía computarizada de rayos X ha permitido reconstruir la organización tridimensional de sus tejidos blandos sin dañar los valiosos fósiles, confirmando en algunos casos la posición relativa de la notocorda, el cordón nervioso y el tracto digestivo. Los análisis geoquímicos de las películas orgánicas preservadas han proporcionado información sobre la composición molecular de sus tejidos, sugiriendo que la notocorda podría haber estado compuesta originalmente por una matriz de proteínas fibrosas similares a las que se encuentran en los cordados modernos. Estos avances técnicos, combinados con el descubrimiento de nuevos especímenes en expediciones recientes al Burgess Shale, han transformado a Picaya de una curiosidad paleontológica en uno de los fósiles más importantes para entender los orígenes de nuestra propia rama en el árbol de la vida. A pesar de estos avances, numerosos aspectos de la biología de Picaya permanecen envueltos en misterio. Su ciclo de vida completo es desconocido, particularmente si pasaba por etapas larvarias distintas como muchos cordados inferiores modernos. Su sistema reproductivo es otra área de completa especulación, aunque por analogía con los cefalocordados actuales, es probable que tuviera sexos separados y fecundación externa. Incluso preguntas básicas sobre su longevidad, tasa de crecimiento o posibles comportamientos sociales siguen siendo difíciles de responder basándose solo en la evidencia fósil disponible. Cada nuevo descubrimiento sobre este organismo extraordinario no solo responde preguntas existentes, sino que plantea otras nuevas, confirmando su estatus como uno de los fósiles más reveladores e intrigantes de la paleontología del Cámbrico. El legado de Picaya gracilens trasciende su importancia científica directa, habiendo llegado a convertirse en un ícono de la evolución humana y un símbolo de nuestra profunda conexión con las formas de vida más antiguas del planeta. Sus fósiles, exhibidos en museos de todo el mundo, ofrecen a los visitantes un vínculo tangible con un ancestro remoto que nadó en los océanos cámbricos cientos de millones de años antes de que los primeros vertebrados pisaran tierra firme. Para los biólogos evolutivos, Picaya sigue siendo un organismo clave para entender uno de los eventos más importantes en la historia de la vida, el origen de los cordados, y un recordatorio de cuánto nos queda aún por aprender sobre los orígenes de nuestro propio linaje en el vasto tapiz de la biodiversidad terrestre. En el contexto más amplio de la historia evolutiva, Picaya gracilens representa un experimento exitoso en el diseño cordado que, aunque modesto en su tiempo, contenía las semillas anatómicas de lo que eventualmente se convertiría en uno de los planes corporales más exitosos del planeta. Su existencia demuestra que las innovaciones evolutivas más transformadoras a menudo comienzan de manera humilde, como pequeñas variaciones en diseños existentes que solo mucho más tarde revelan todo su potencial adaptativo. Al mismo tiempo, su relativa rareza en los ecosistemas cámbricos es un recordatorio de que el éxito evolutivo a largo plazo depende tanto del contexto ecológico como de las propias características de los organismos, y que los grupos que eventualmente dominarán los ecosistemas pueden comenzar como componentes marginales en comunidades dominadas por diseños completamente diferentes.
Hoy, más de 500 millones de años después de que los últimos picaya nadaran en aquellos mares cámbricos, sus fósiles excepcionalmente preservados continúan hablándonos desde las rocas de las montañas rocosas canadienses, contando una historia de humildes comienzos y posibilidades evolutivas latentes que solo el tiempo convertiría en la asombrosa diversidad de vertebrados que conocemos hoy. Cada nuevo detalle que descubrimos sobre este organismo extraordinario no solo llena vacíos en nuestro conocimiento del pasado, sino que también expande nuestra comprensión de los procesos que dieron origen a nuestro propio lugar en el árbol de la vida. El Picaya gracilens, en su simplicidad elegante y su profundo significado evolutivo, se erige como un testamento de la creatividad sin límites de la evolución y un recordatorio de cuán profundamente estamos conectados, a través de incontables generaciones, con aquellos primeros pioneros cordados que exploraron los océanos primordiales de la Tierra.